¿eh? No, es impactante lo que acabamos de ver. Javier, a ver, contemos un poquito el marco. Yo creo que más allá del tema de la improvisación de Bernie, de esto que vos contás, que no avisó a la policía de la ciudad, fue con mínima custodia, no fue con tampoco un despliegue de la policía de la provincia. Eso es cuando... Ahí estamos viendo imágenes cuando también entra Gendarmería y lo golpean también a un colectivero. de la ciudad, así, sí. Sí. Un chofer que estaba dialogando con uno de los... Le pega a un colectivero. Sí. Con las manos en alto, ¿no? De manera innecesaria, esto hay que decirlo también, ¿eh? De manera innecesaria el golpe que le dio a este chofer de colectivo. No, y acá hay que tener, por eso digo, acá no estamos hablando de que Bernie se metió en una barriada y... Acá estamos hablando de trabajadores colectiveros, formales, sí. Con mucha bronca con el tema de la inseguridad y un clima muy caldeado, digamos, la gente está con bronca y hoy en día la política, cuando se pasa de revoluciones para decir estoy en el lugar, pongo la cara y demás, bueno, ojo que las consecuencias pueden ser complicadas, ¿sí? No se maneja profesionalmente. Con alguien que está muy vinculado al tema seguridad, no importa de qué policía es. Y me dice, la seguridad, ustedes lo hablan siempre en el programa, la seguridad no está dentro de los principales temas de agenda, ¿eh? Y la gente la está padeciendo muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y los choferes colectivos, bueno, hoy, con el disparo, obviamente, pero en la semana pasada hubo otro chofer de colectivo baleado, ¿eh? También en la zona de La Matanza. Robos también que han tenido la consecuencia de paros en distintas líneas de colectivo. Ya viene de hace rato. Y este tema, el flagelo en los colectivos, viene de hace años. Y el problema, lo que vengo diciendo yo de siempre y hoy lo repito, el problema no es arriba del colectivo, el problema es abajo. Muchos delincuentes que salen en libertad, que les dan la condicional, que la pandemia, que una cosa y otra, y siguen robando. Y, bueno, falta de patrullaje también de la policía en distintos sectores muy calientes. Muy calientes, que esto también... A ver, vamos en el vivo se nota que están quemando algunos neumáticos y demás, por en el vivo se ve ahora si incendió algo, están incendiando neumáticos seguramente. Javier, ¿cómo fue? Está Javier Calvo, pero también Javier Díaz. ¿Cómo fue este asesinato que ha generado... Bueno, esta reacción de los compañeros del colectivero asesinado? Poco después de las 4:15 de esta madrugada, un chofer de la línea 620, en este caso que transita... Mirá, estaba a 2 meses de jubilarse. Estaba haciendo su última, prácticamente hoy era su última vuelta. La vuelta se le dice la vuelta completa que dan los choferes de colectivo en las unidades. Cuando suben por lo menos 2 delincuentes a robarle al pasaje, que estaba ahí, que no eran muchos en realidad, 4:30 más o menos de la madrugada, le roban, se identifica uno de los pasajeros como efectivo de la policía de la ciudad, que viajaba como pasajero, se bajan los delincuentes, disparan contra el colectivo, atraviesa la bala el pecho del chofer justamente que tenía 65 años. Estamos hablando justamente de este hombre que ha sufrido una herida mortal, porque prácticamente cuando llegó la ambulancia ahí al lugar constataron el fallecimiento. Pedro Barrientos. Exactamente, Daniel Barrientos. Pedro Daniel Barrientos. Y reitero, este reclamo de los choferes, hoy también lo decían y lo recordaba, porque nosotros también lo cubrimos acá en A24, no es el primer ataque en estos últimos 10 días. Y no solamente en la zona de La Matanza, que es el gran problema es la zona de La Matanza, sino en otros sectores del Gran Buenos Aires. La cantidad de ataques que hay y de robos que hay en justamente en el transporte público es tremendo. Y muchas veces ocurre cuando hay pocos pasajeros, no cuando hay muchos. Cuando hay muchos actúan los punguistas, los descuidistas, ¿no? Pero en este caso, los delincuentes paran, suben al micro como pasajeros, roban los pocos, muchos que hay y escapan. En este caso se toparon con un policía de la ciudad, que no, aparentemente, de acuerdo a la versión, ni siquiera disparó el policía de la ciudad, sino que ellos mismos dispararon, por eso le atraviesa el pecho a Barrientos y lo mata prácticamente de manera... Murió arriba del volante. Javier, Calvo, ¿qué información tenés, digamos, de esta aparición de Bernie que tuvo este resultado, ¿no? Sí, hay preocupación en la gobernación bonaerense por las imágenes que se estaban viendo, porque es la primera vez
creemos en la historia, que un grupo de personas agrede de la manera que agredió a Bernie y que iban por más. Y denota un poco lo que comentábamos hace un ratito del clima espeso que hay en las calles con la política y la falta de respuestas a temas que vienen de hace mucho tiempo, como contaba Javi recién. La historia de los colectivos en el conurbano hace que en muchas líneas hayan dejado de funcionar durante la noche, hacen que se ha transformado un drama la seguridad en el conurbano, y la política no sirve solo para hacer gestos, para dar la cara, como dice Bernie, sino para darle soluciones a un montón de gente que ya no sabe cómo hacer para vivir todos los días. Y entonces, desde ese punto de vista, ojo con las elecciones, porque las elecciones son una muestra después de la reacción de mucha gente que está muy enojada, muy enardecida con la política, con quienes gobiernan, con quienes gobernaron, con quienes gobernaron antes y con los que pueden llegar a gobernar, para pedirles respuestas de una manera, como estamos viendo, salvaje. Sí, en general las intervenciones, Bernie acá va sin policía, ¿no? Va con la custodia mínima. Sí, en general lo que suelen hacer, lo hemos visto muchas veces, cuando quieren mostrar que están cerca de la gente, lo hacen los intendentes, lo hacen los dirigentes políticos, van con algunos referentes del lugar donde vos vas. Ahí no puede. En este caso, bueno, Bernie fue con algunos referentes de la UTA, evidentemente, que lo rodeaban, y le dijeron, bueno, a ver... El ministro de Transporte. Claro, pero esto fue desbordado, digamos, esto fue desbordado. También llama un poquito a la reflexión de cómo redefine un poco la política, su relación para presentarse en los momentos más difíciles, más complicados. Obviamente, en todos los lugares piden seguridad, piden que aparezca de la cara el funcionario y demás, pero evidentemente así no, digamos. Tiene que redefinirse de otra manera, porque no se está midiendo bien, me parece, la reacción social. Y me parece que la reacción social, que obviamente está contenida también, porque hay elecciones próximamente, porque la gente votará su opción política, su preferencia y demás, pero me parece que esto sobrepasa el tema de tal o cual partido político. Es una bronca grande. Esto es en este momento, en vivo. Ahí tenemos esto. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Bueno. Sí, pensemos también, Maxi, que convendría que la política no se empiece a escudar para explicar estos fenómenos en las internas, los punteros, el chiquitaje de la política, que puede ser que exista, tampoco seamos ingenuos, pero acá el caldo de cultivo es la falta de respuesta para resolver problemas gravísimos que tiene hoy la sociedad argentina, y ni hablar en el conurbano bonaerense. Te digo, ahí en el lugar le pegaron, yo lo estuve viendo, con una botella, con un palo, y hasta se acercó un chofer después, cuando parecía que ya no le tiraban con nada, a darle una trompada. Tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo tiene herida. Golpe, en la cabeza tiene un chichón, si lo pueden ver también. Pero digo, no justifico esto. Hoy los choferes de colectivo nos decían a la mañana en Andino y las noticias, no queremos que venga Bernie, porque no nos dan una solución, ¿sí? Porque hoy había previsto una reunión entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Transporte de la provincia, de la provincia. Jorge Donofrio. Tal cual. Vamos a hablar ahí. El tema es sin custodia. Vamos a hablar un ratito de economía y demás. Me dicen que lo sume a Pinedo. Yo no quiero politizar esto, digamos. Entonces, me parece que el peor momento acá sería, digamos, emitir opiniones políticas sobre esta situación, ¿no? Lo tenemos invitado a Federico Pinedo. Gracias por venir. Ahora vamos a hablar un poquito de la interna que está pasando con Bullrich y demás. Pero no quiero, digamos, que hagamos de esto un debate político, porque me parece que la situación es mucho más grave, que tomemos nota de eso. Pero bueno, es lo que hay.
Vamos a hablar un poquito de economía en un ratito. Sí, no sé si quiere aportar una opinión. Federico Pinedo, gracias por venir. Un respaldo total a la autoridad, representada en este caso por el ministro Berni. Me parece que lo que hay que hacer es respetar las instituciones para darle tranquilidad y seguridad a los argentinos. Si no, es la ley de la selva y el descontrol y que cualquiera mate a cualquiera. Entonces esto es inaceptable, sin duda. Es que es verdad. Bueno, me parece, bueno, ahí está. Yo pedía no politizar y me parece que Pinedo envió un mensaje, ¿no? Sí, sí. Interesante, digamos. Primero defender las instituciones, después discutir las responsabilidades sobre el tema de inseguridad, las reacciones y demás. Pero Federico, perdón. Esta gente que estamos viendo que atacó a Sergio Berni, no sé si están en contra de las instituciones. Quieren soluciones de las instituciones. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué respuesta tiene que dar la política? Porque el problema acá no son las que... Ellos no estaban en contra de la democracia, de la república y todo eso. Pero necesitan soluciones porque los matan como moscas en el... Lo que llaman la política, en realidad, es muchas cosas y muchas personas muy diferentes, ¿no? Lo que tienen que hacer las instituciones políticas es garantizar la seguridad y fundamentalmente atacar el narco, que es lo que genera estas situaciones, no esta, sino lo que motivó esta manifestación, ¿no? La violencia descontrolada, irracional, disparatada, permanente. Eso hay que controlar el narco y eso requiere una acción de todo el Estado, de la oposición y del oficialismo. Así que eso es un tema. ¿Cómo atacar el narco? Nosotros en nuestra gestión hicimos un esfuerzo en ese sentido y tuvimos algún resultado positivo. Y para adelante hay que volver a construir esa convicción de que hay que respaldar a la fuerza de seguridad y de que las fuerzas de seguridad tienen que estar del lado de los buenos para controlar a los malos. Así que esto es todo un trabajo profundo de institucionalidad. Esto, Maxi, te digo, es muy preocupante, fundamentalmente porque es el ministro de Seguridad. Lo que le ha pasado es un hecho de inseguridad al propio ministro de Seguridad, si bien es en otra jurisdicción, porque esto envalentona a los delincuentes. Esto envalentona a los delincuentes, el ver esta situación para con el jefe de la policía, en este caso de la provincia. Pero va para todos, ¿eh? Lo que no se puede es degradar de vuelta a las instituciones, porque es lo que nos garantiza tranquilidad y lo que nos garantiza largo plazo. Pero la que lo degradan son los políticos, no la seguridad. Cuando en la seguridad se mete la política, lo digo siempre con esta misma palabra, estamos sonados. Estoy de acuerdo. Bueno, a ver un segundito, porque estaba Paula Wilberger en el móvil. Paula. Ha llegado la calma, ¿eh? Después de los incidentes, lo echaron al ministro Berni a las trompadas, a los empujones y le tiraron con lo que tenían al alcance de la mano. Te digo, basura, agua, juntaban barro con las manos y tiraban botellas, cascotes, de todo, hasta que no llegó la policía con escudos, con cascos, con palos y con gas pimienta, no lo pudieron sacar. Recién ahí se pudo ir el ministro Berni en un cordón policial custodiado por la policía. Intentó hablar con los choferes estaban muy enojados, había un grupo de choferes que ponía paños fríos, que quería que los que estaban más enojados se alejaran y que se abriera un espacio en un lugar más abierto para poder hablar, pero fue realmente imposible. No sé lo que habrá durado, pareció eterno por momentos. La cuestión es que el ministro llegó en helicóptero aquí, aterrizó en la General Paz, pero se tuvo que ir porque fue imposible el diálogo con los choferes. Paula, junto con Javier Díaz, a ver si pueden explicar un poquito por qué estamos poniendo ahí máxima tensión entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Javier. Bueno, por la situación que pasó, pero la máxima tensión, mirá la trompada que le dieron, es el primero que le pega a Berni. Miren cómo es el gesto, solo, ven que no hay nadie alrededor de Berni. Ven que fue solo, o sea, no es la primera vez que ocurre que Berni va. Pero lamentablemente esta consecuencia, digo, por una situación que tal vez no la midió el propio Berni, el personal que está con él, no sé, la verdad que no lo sé, porque ya ha ido en otros lugares y en otros momentos. Lo que pasa es que había otro resguardo.
no había policía de la ciudad, pero estaban en los sectores del puente, custodiando el sector obviamente donde estaba el corte, algún que otro policía caminando ahí que después se lo va a ver al lado de Bernie cuando lo estaban terminando de agredir, pero no avisaron, esto es lo que me dicen, no nos avisaron que iba Bernie al lugar. Esto es sector de ciudad donde está Paula. Paula, exactamente, ¿dónde estás ahora parada? Ahora, ¿no? Ahora, mira, te voy a mostrar. Ahora estamos en el lugar donde se desarrolló la protesta durante toda la mañana. Estamos del lado de la colectora de provincia, donde empieza la avenida Rosas. Claro. El bingo del Mirador, para que se den una idea. Bueno. Y te cuento cómo fue, hasta dónde pudo llegar Bernie. Bernie vino caminando desde esa dirección. Por arriba. Vino por aquí, por esta bajada, vino en helicóptero, aterrizó sobre la General Paz, que está completamente cortada el tránsito entre Avenida Mosconi y Avenida de los Corrales, justamente porque hay colectivos atravesados, porque son los propios choferes los que empezaron a cortar el tránsito, y el tránsito sigue cortado ya desde hace horas, por lo menos en este tramo. Vino caminando hasta este lugar, claro. Vino también acompañado por el ministro Donofrio, el ministro de Transporte. Claro, cuando los choferes alertaron de que era el propio Bernie el que venía caminando, empezaron a correr en dirección a él. Mirá ese cómo palo quedó le todo tiraron. esto. Ese palo se lo Fue ve cuando le tiran, en ese este palo que está lugar, parado. Mirá, esa madera, el tablón. En este lugar es un tablón. donde lo acorralaron. Claro. Hasta acá llegó nada más. Claro, claro. No pudo seguir avanzando. Pero Paula, Fíjate que hay restos de Paula, botellas rotas, piedras, cascotes. Sí, te escucho. todo lo que vemos en el piso, de ahí hacia la izquierda, mira, tomate, claro, basura, lo que decía Paula. Todo Bolsa, esto también pañales, nos tiraron a nosotros, lo de que había. arriba, porque estábamos Por eso. Estábamos al lado del ministro poniéndole el micrófono, tratando de tener sus declaraciones y de registrar en todo momento el diálogo. Bueno, diálogo lo decimos entre comillas, ¿no? Pero queríamos preguntarle, queríamos registrar qué hablaban con los choferes y estábamos al lado de él, con lo cual nosotros también recibimos todo lo que tiraban desde arriba. Sí. Recorrete volviendo para los pasos del camarógrafo, así como estás yendo. Sí. A tu derecha, a la izquierda nuestra, sobre la pared, hay un tablón parado ahí, hay palos. Todo eso le tiraron a Bernie. Todo eso que está ahí, botellas. Mirá la botella rota, que también le tiraron. Que esta creo que es la que le golpea primero o después de la trompada. Y después le tiraron este palo que también le afectó porque le dio de lleno. Le cayó en la cabeza. En el pómulo. En el pómulo derecho también. Todo eso. Ese sector donde está Paula, es jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. La calle donde están cortando, la calle, la colectora, ya es jurisdicción de provincia. ¿Sí? Pero Bernie no avisó. No avisó que concurría. Vieron el helicóptero y ahí se dieron cuenta. ¿Sabés que Bernie estaba protegido solamente por un policía? Era el único que estaba identificado, ¿no? Con el chaleco celeste de la policía de la ciudad, estaba delante de él. Y el cordón que se armó con personas que ponían paños fríos y que querían tranquilizar a los que estaban más enojados, eran los propios choferes. Con lo cual nosotros pudimos identificar solamente a un solo policía que estaba haciendo de custodia. Una sola persona, imposible, ¿no? Vos viste la cantidad de gente que había acá, y todos enardecidos, enfurecidos, increpándolo al ministro, tratando de pegarle. Aparte, cuando se calmaban, llegaban otros que todavía no habían podido llegar hasta este lugar, empezaban a hablarle de muy mala manera y después ya la violencia física. Ahí me parece que también había enojo de Bernie, pero no se quería retirar del lugar, no quería mostrarse con la policía de la ciudad llevándoselo. Pero me parece que la situación ameritaba preservar la seguridad del funcionario y de los que lo rodeaban, ¿no? Pero esta situación de me quedo aún en estas circunstancias, puede ser que estuviera también muy alterado Bernie, lo que quieran, pero si uno habla de profesionalismo, en esa situación no cabía otra que retirarse del lugar. Sí. Para que no escalara y que lo sacara quien fuera. Lo terminó sacando la policía de la ciudad, pero si le tenía que sacar la policía municipal, quien estuviera ahí en ese lugar, tenía que sacarlo del lugar, es evidente. Su policía no lo hubiera sacado, por ejemplo, no lo hubiera podido sacar porque es el jefe. ¿Se entiende? Además, él no dio la orden de que fueran a sacarlo. Es que los que lo sacan son los de la policía de la ciudad porque es jurisdicción de la ciudad donde estaba él herido.
Ahí lo sacan de ahí. Cuando llegó la policía con los escudos, con los palos que se enfrentaron con los colectiveros, él les decía que se retiren. Con el brazo les decía que no, que se queden ahí, que no siguieran avanzando. Sí, se vio como se lo llevaron, forcejeaba con los policías que trataban de protegerlo para llevárselo. Exacto. No, a ver, me parece que el nivel de... Por supuesto hay que repudiar un acto de violencia contra un funcionario, contra quien sea, mucho más el ministro de Seguridad, digamos, coincido con Federico, pero también me parece que hay que decir que el nivel de irresponsabilidad del ministro es temerario, me parece, a esta altura. O sea, me parece que Bernie tiene que entender en algún momento que no es un sheriff, que él no es, digamos, el policía no es él, no puede, o sea, la crisis de representación política de la democracia es obvia, es evidente, requiere que los políticos pongan la cara, que estén presentes, pero digamos, no de cualquier manera, no a los tiros, no como si fuera, digamos, el sheriff de la cuadra que se presenta, porque me parece que lo que hace es terminar poniendo en riesgo no solo su propia vida y su integridad física, sino la de la prensa que estaba cubriendo el hecho, la de los colectiveros que estaban haciendo un reclamo por un hecho de extrema gravedad, la de los propios policías que se presentan de otra fuerza, de otra jurisdicción, a tener que resguardarlo y él, digamos, no queriendo ser resguardado por la propia policía y continuando, digamos, el riesgo, ¿no? Porque en la medida que él demoraba esa salida, seguía poniendo en riesgo. Entonces, sí es cierto, está mal que agredan al ministro, sí, está muy mal, pero también en algún momento el ministro tiene que actuar con la responsabilidad que le cabe al cargo que tiene, ¿no? Es cierto que Bernie, a diferencia de otros funcionarios, digo, del gobierno nacional o de la provincia, aparece en los lugares, da la cara, pero me parece que no está midiendo la tensión social contenida. Esta es otra sociedad distinta a la que había en los últimos años. Y esto es una muestra. Me parece lo que no está midiendo que esta idea del despliegue, como lo hemos visto, a Bernie incluso también en el segundo gobierno de Cristina, descendiendo en helicóptero en la Panamericana para despejar, que era un reclamo también de los automovilistas, que no cortaran permanentemente, es decir, apareciendo en los lugares donde efectivamente se reclama una respuesta de los funcionarios, pero la situación está muy pero muy caldeada en todos los ámbitos y máximo con el tema de la seguridad. Como que me parece que Bernie va a tener que rever un poco ese estilo que tiene, ¿no? De me aparezco en los lugares y veo cómo doy una respuesta, porque la gente está efectivamente muy enojada y puede terminar una situación todavía peor, que es lo que estuvimos a punto de presenciar y bueno, por suerte no pasó a mayores, ¿no? Más allá de lo que se vio, podría haber sido efectivamente mucho peor.